Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Vamos a comenzar con ese resumen semanal que vemos todos los domingos, con una semana de nuevo con continuadas caídas en los mercados y con mucha volatilidad. Nos encontramos en una situación muy complicada en el mercado, una situación muy complicada económicamente, ya no solo para los inversores, sino para toda la sociedad. Vienen tiempos muy revueltos y por eso creo que no os podéis perder la reflexión que vamos a hacer al final del vídeo, porque va a ser muy interesante y además os voy a dejar un vídeo que creo que os va a servir, ya no quizás para esta vez, pero sí quizás para próximas veces y muchas veces, aunque perdamos, aunque no sean las cosas como nosotros pensemos que van a ser, si aprendemos de ello, lo podemos aprovechar más adelante y es lo que os quiero plasmar al final de este vídeo. Pero bueno, vamos a ver también en el vídeo de hoy esa acción protagonista de la semana, esa acción que hemos analizado y que ha sido errónea, esa acción que se encuentra en una zona clave. Veremos también todas las acciones que me habéis pedido, que por cierto esta semana han sido bastantes. Ayer os decía que por favor que me enviarais más acciones porque tenía muy poquitas y ha sido un aluvión de acciones las que me habéis pedido, pero bueno, yo ya sabéis que encantado con todo esto. También vamos a ver esa acción que no sabíamos cuál era la semana pasada. Simplemente os mostraba el gráfico de esta acción, la acción que era la verdad que no tenía mayor importancia, pero vosotros tendréis que saber qué es lo que iba a pasar en las siguientes sesiones. Habéis puesto muchos comentarios y hoy vamos a ver la resolución. Y antes de comenzar con los análisis técnicos, veremos también el análisis de los índices y toda la actualidad económica que hemos tenido esta semana, que no ha sido poca y que ha sido la gran culpable o una de las grandes culpables de la volatilidad que hemos visto esta semana. Así que nada, como todas las semanas, vamos al lío. Bueno, pues comenzamos el vídeo con esa acción sorpresa, esa acción incógnita de la semana. La veíamos como venía acompañando a la acción, una fortísima tendencia alcista, apoyándose la media de 70, la de 200 sesiones, y ya al final del gráfico pues veíamos cómo se apoyaba en esa media móvil de 200 sesiones y comentábamos que qué podría suceder ahora. La opción A era que volvería hasta la zona del gap y continuaría subiendo. Después de apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones, la opción B era que volvería a cerrar ese gap que dejó abierto y ahora caería debajo de la media móvil de 200 sesiones y comenzaría una nueva tendencia bajista. O la opción C, que era que directamente perdía esa media móvil de 200 sesiones y continuaría cayendo en el gráfico. Así que ahora vamos con la resolución. Bien, pues la acción de la que hablábamos esta semana era Ferrari. La situábamos el gráfico entre el año 2017, mediados de 2017 y mediados de 2018. Veamos a buena tendencia alcista y esta vez, antes de daros la resolución, vamos a comentar lo que tendríamos que haber detectado en el gráfico para saber qué iba a hacer la cotización. Lo primero y clarísimo, que ya nos va a decantar prácticamente por lo que va a pasar ahora, va a ser la divergencia, cuidado, que estaría formando la cotización entre el último pico y el RSI, que tenemos siempre que vemos esto, una clarísima señal de debilidad en el gráfico en la tendencia alcista. Además es una divergencia muy clara. Y bien, lo segundo que deberíamos tener en cuenta es que el volumen había aumentado bastante con la caída. Tenemos una señal muy fea cuando vemos caídas importantes que pierde soportes y el volumen aumenta con tanta fuerza. Habíamos caídas anteriormente, pero fijaros el volumen, por ejemplo, que hubo en esta caída, fue mucho más bajo al que veíamos ahora en la corrección. Por lo tanto, aquí ya deberían habernos saltado todas las alertas de que podría caer con mucha fuerza. Y ya con estas dos cosas quizás podríamos descartar la opción A de que era cerrar el gap y continuaba subiendo, porque como vemos la caída venía acompañada con mucho volumen y además teníamos una divergencia. Y ahora ya teníamos pendiente la opción B y la opción C. La opción C era que continuaba cayendo y la opción B era que se iba a cerrar el gap y continuaba cayendo con una nueva tendencia bajista. Pues bien, vamos a ir poquito a poco y si nos fijamos en esta caída que hubo hasta la media móvil de 200 sesiones, fijaros todo el volumen que entró aquí, más que en la caída, al llegar a la media de 200 sesiones, señal de que aquí estaría muy bien posicionada la demanda y quizás podría poner de objetivo cerrar este gap y luego, después de la divergencia que hemos visto, podría continuar cayendo en el medio largo plazo. Y finalmente vemos qué es lo que hizo la cotización. Vimos cómo cayó hasta la media de 200 sesiones, aquí entró muchísimo volumen y vimos cómo fue rebotando. Fijaros también que en el rebote no entraba demasiado volumen
Vimos una subida aquí con mucho volumen que permitió mantenerse al alza, pero al llegar a esa zona del gap donde está muy bien posicionada la oferta, vimos como de nuevo volvió a caer y dio continuidad a las caídas. Por lo tanto, la opción correcta, la opción B. Esta vez la verdad que yo la veía bastante clara la opción, simplemente por la divergencia y por el alto volumen. Quizás ya la opción de continuar cayendo, no, ya teníamos que tirar un poquito más de bisturí fijándonos en esa última sesión. Tenía pensado de hecho poneros la última vela, esta vela verde de aquí donde se apoyaba en la media de 200, pero digo, bueno, voy a poner un par de velas más para que se vea más claramente esa vela alcista acompañada con muchísimo volumen. Así que nada, enhorabuena a los que hayáis acertado. Y también quería comentaros que las próximas semanas no vamos a tener una acción sorpresa, por lo tanto ahora no veremos un nuevo gráfico. ¿Y por qué? Pues porque la próxima semana no vamos a hacer el vídeo del resumen semanal, por lo tanto no voy a poner un gráfico para resolverlo dentro de 2 o de 3 semanas, porque puede que las siguientes semanas tampoco se acerca el verano y ahora vienen fechas bastante complicadas, así que bueno, no os puedo prometer nada. La semana que viene sé de fijo que no voy a hacer vídeo dentro de 2, pues Dios dirá, a lo mejor no hacemos un vídeo el fin de semana, pero hacemos algo que también se pueda publicar el fin de semana, aunque no sea este típico resumen semanal. Así que venga, vamos a continuar con el vídeo. Pues vamos con la actualidad económica y vamos a comentar con una noticia que es mejor tomársela a risa porque si no te llevas un mal rato y lo acabas pasando mal. Y la primera noticia de esta semana era que se iba a empezar ya a topar ese precio del gas para que bajara la factura de la luz. El primer día bajó la factura de la luz. Los próximos días, que ha hecho la factura de la luz, subir. Es decir, esas formulitas que estaban tanteando que a partir de que iban a topar el precio del gas y bajar el precio de la luz, pues creo que de momento no ha bajado excesivamente la factura de la luz, es decir, nos la han vuelto a colar y puede que la fórmula que habían diseñado para que bajara la factura de la luz no haya funcionado del todo bien. Así que nada, otra nueva medida fallida, al igual que ya fue anteriormente la de poner esos 20 céntimos de descuento a la gasolina, que hemos acabado viendo cómo se le ha acabado comiendo la subida del precio del petróleo. La segunda de las noticias es sobre una vieja conocida. ¿Os acordáis por allá en el año 2012 cuando todos los días abrían el telediario hablando de la prima de riesgo en España, en Grecia, en Italia está disparada, vamos a ir a la quiebra? Pues de nuevo vuelve a escena la prima de riesgo y esto es muy mala señal porque lo que significa que la prima de riesgo empieza a aumentar es que para financiarse España y el resto de países que tengan la prima de riesgo alta van a tener un mayor coste financiero. Por lo tanto, si ya teníamos poquita deuda, pues encima sube la prima de riesgo, pues va a ser aún mayor el coste de financiarse. Así que nada, si no lo sabíais, si por allá por el año 2012 no estabais atentos a este tipo de noticias, pues ahora ya conocéis a la prima de riesgo. Estoy totalmente seguro que va a acabar abriendo los telediarios en apenas unos meses. Y claro, viendo esta situación en la economía, viendo que los bonos se están disparando, que los países se van a arruinar solo endeudándose más para seguir manteniéndose el sistema que tenemos ahora mismo económico, pues ha aparecido el Banco Central Europeo, le ha dicho quietos todos parados, que aquí estoy yo y que vamos a solucionar el problema que tienen algunos países periféricos de Europa, entre ellos evidentemente España. Yo, en mi opinión, creo que simplemente ha sido una acción que ha decidido tomar la Unión Europea para decir no pasa nada, no estáis solos, aquí estoy yo, vamos a intentar ver si después de dar un comunicado vemos un rebotito en las bolsas y dejan de caer con tanta fuerza, porque esto si no va a ser una hecatombe. Y en un primer momento, pues sí, vimos ese rebote, la siguiente sesión pues vimos cómo perdía todo lo ganado. Así que creo que simplemente están poniendo tiritas. Ahora lo que están diciendo es que van a ayudar a esas recompras de la deuda que tienen esos países periféricos, que es algo nuevo que van a inventar, pero es que esto ya está inventado de hace tiempo, y es la compra de la deuda que han ido haciendo a los países desde hace años atrás y que ahora la iban a parar, y por eso se ha empezado a caer con tanta fuerza la economía, porque el enfermo estaba tan mal que simplemente estaban dándole medidas paliativas para que no le doliese todo, y en el momento que han dejado de dar esas medidas paliativas, pues el enfermo está que se quiere morir ahora mismo. De hecho, bueno, vamos a esperar un momento, vamos a darle otra vez unas poquitas medicinas para que no te duela tanto, pero ya no tan fuertes como las de antes. El mercado evidentemente no es tonto y ha visto de nuevo caídas muy importantes. Y la última de las noticias, y que ha sacudido con muchísima volatilidad el mercado, ha sido la subida de tipos en Estados Unidos.
En un primer momento se esperaba que fuera del 0,5%, es decir, que pasaran del 1% al 1,5%, pero después de ese dato de la inflación ya de finales de la semana pasada, pues ya se empezaron a pensar que a lo mejor era poquito, el 0,5%, y que se nos está yendo de las manos. Es que en el último momento han decidido que fuera un 0,75%. En un primer momento el mercado no se lo tomó mal, porque ya se lo esperaba, viendo la situación actual, pues dijo, aquí no van a subir el 0,5 ni para Dios, van a subir el 0,75 mínimo. Pero esto lo que puede acabar haciendo, como ya decimos siempre, es que todas esas empresas y todos esos países que están tan endeudados, si suben los tipos de interés, pues no van a poder pagar la deuda y van a acabar en quiebra. Así que, como venimos diciendo durante mucho tiempo, la situación se está poniendo muy fea y con las 4 noticias de hoy, pues lo podemos acabar corroborando. Bien, pues vamos con el análisis de los índices para ver la perspectiva global que podemos tomar del mercado. Vamos a comenzar como siempre con el IBEX 35, que hemos visto esta semana continuadas caídas. Sí que es verdad que la sesión del viernes vimos un pequeño rebote, casi del 1%, hemos visto muchísimo volumen, pero cuidado porque era la cuádruple hora bruja y a eso se debe el volumen tan alto que hemos visto en la sesión del viernes. Ahora quizás el objetivo de esta semana podría estar en cerrar el gap que había dejado abierto exactamente en la zona de los 7.923 puntos. Ya vimos cómo perdió esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones y a partir de que las perdió encima con un volumen que iba en crecimiento, pues vimos cómo continuó cayendo con bastante fuerza. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pero la verdad que no tiene muy buena pinta tampoco, porque en un primer momento se mantenía sobre esas medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero ahora, cuando ha entrado con mucha fuerza las caídas, encima hemos visto también cómo ha aumentado el volumen esta semana, pues todo apunta a que veremos caer al mercado también las próximas semanas y cuidado porque el objetivo de las próximas semanas podría estar en los mínimos que veíamos en marzo. Como decíamos, el gráfico diario primero podríais cerrar el gap que tiene abierto en la zona de los 7.923 puntos, pero a partir de esta zona podría caer hasta los mínimos que veíamos en marzo para dar continuidad a una tendencia bajista. El DAX hemos visto esta semana cómo ha cerrado ya ese gap que también había dejado pendiente en el mes de marzo y justamente al llegar a la zona del gap pues hemos visto cómo ha frenado las caídas. También vimos la sesión del viernes un pequeño rebote con un volumen bastante alto, pero también se debía a ese cierre de futuros en el mercado. Por lo tanto, no debemos darle mayor importancia al volumen tan alto que vimos en la sesión del viernes. Vamos a ver muy bien el DAX en el gráfico semanal porque cuidado, porque ojo, fijaos cómo perdía esa media 70, se iba hasta la de 200, rebotaba desde ella en marzo hasta la media de 70 y fijaros cómo ha habido un movimiento lateral entre la media de 70 y 200 sesiones y en el último pico que llegó hasta la media de 70 luego ha caído con bastante fuerza y ha perdido la media móvil de 200 sesiones, una señal malísima. Y ahora, ojito, porque la siguiente zona de soporte clara podría estar en los 11.500 puntos, donde ya hizo mínimos en octubre del 2020. Sí que es verdad que tendría los mínimos que veíamos en marzo, pero más allá de esta zona se podría ir directo, como decimos, hasta la zona de los 11.550 puntos, donde tendría el siguiente soporte. Ya al otro lado del charco hemos visto cómo el Dow Jones ha frenado justo en esa zona que situábamos las anteriores semanas de soporte, que eran los 29.850 puntos, una zona que anteriormente había actuado como soporte, por lo tanto ahora podría actuar como soporte. También hemos visto cómo justamente en esta zona es donde se ha frenado la caída esta semana. Ahora mismo vemos una clarísima tendencia bajista. En el último pico veíamos cómo ni conseguía ya tocar esa media móvil de 70 sesiones y ojo porque puede que cuando pierda esta zona ya entre en terreno pantanoso porque va a volver a ese terreno en el que se estuvo moviendo durante esas caídas tan fuertes que veíamos durante el año 2020 y las caídas podrían llegar a ser más importantes. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros la importancia del cierre de esta semana, que aparte de esa zona tan importante, en los 29.850 puntos, ahora mismo se encuentra en la media móvil de 200 sesiones. Las anteriores semanas veíamos que perdía la media de 70, la consolidaba como resistencia, una señal malísima en el gráfico y ahora ha caído hasta la de 200. Y como decimos, cuidado porque como pierda esta zona, la caída podría ser muy importante las siguientes semanas. Y el último de los índices es el Nasdaq, que hemos visto también cómo ha frenado la caída justamente en esa media móvil de 200 sesiones y muy cerquita de la zona de soporte que situamos en los 10.769 puntos. Lo estamos viendo en el gráfico semanal, pero si echamos un ojo al gráfico diario vemos como la tendencia bajista es clarísima. Es uno de los índices que más fuerte ha caído durante las últimas semanas debido a que pues también habíamos visto unas subidas muy importantes durante los últimos años y ahora pues también cae con la misma velocidad que anteriormente subía.
Ahora, el siguiente soporte pues podría estar en la zona de los 10.770 puntos. Fijaos que es una zona que actuó anteriormente como soporte en septiembre de 2020 y a partir de esta zona ya la siguiente zona se encontraría justo en los máximos que hizo antes de esas caídas tan fuertes que veíamos en marzo de 2020. Por lo tanto, cuidado porque esta semana se podría ir hasta la zona de los 10.770 puntos, donde decimos que tiene el siguiente soporte, pero a partir de esta zona el siguiente soporte estaría muy lejos y la caída podría llegar a ser muy importante. Así que ya vemos que la perspectiva es claramente bajista en los índices, es lo mismo que llevamos comentando y que vamos a comentar en todo el vídeo. No es buena la situación que vemos ahora mismo en los mercados y puede que en las siguientes semanas veamos caídas también. El verano va a ser muy complicado y puede que aproveche la situación de que la gente está en la playita, que no está pendiente de sus inversiones, para que veamos caídas más importantes sin que nos demos cuenta. Así que no lo podemos perder de vista. La protagonista de esta semana ha sido Ecentis después de pedir al SEPI un rescate de 70 millones de euros para evitar la quiebra. Puede ser algo que es muy común en este tipo de acciones, es decir, aunque parezca que van un poco mejor, que se recuperan, todo este tipo de noticias pueden acabar pasando en ese tipo de acciones que acaba provocando una caída tan brutal como la que vimos el jueves de un 20%. Sí que es verdad que la sesión del viernes se recuperó, pero prácticamente nada, es decir, puede ser el rebote del gato muerto. Así que, bueno, como veíamos ya desde anteriormente, veíamos una caída muy importante. Fijaros, desde que comenzaron las caídas en julio de 2018 aproximadamente, ya en el año 2018 veíamos esas caídas y no ha hecho más que dar continuidad a todas las caídas. Si lo vemos en el gráfico semanal, pues fijaros, porque es totalmente deprimente lo que estamos viendo en Ecentis. Simplemente hemos visto un rebote en el gráfico, pero ahora vemos cómo se sitúa en mínimos históricos en el gráfico. Por lo menos se ha situado esta semana, ya que a cierre semanal, si nos acercamos un poquito a cierre de la última sesión, pues no estaba en mínimos históricos, pero sí lo ha llegado a estar esta semana. Así que ahora mismo la sensación, la perspectiva que podemos tener en Ecentis es totalmente bajista. Hemos visto esa sesión con muchísimas caídas y además ahora mismo teniendo ahí purulando esa noticia del rescate para evitar la quiebra. La palabra quiebra nunca sienta muy bien en las acciones, pues va a ser muy complicado llegar a sacar algo positivo de la cotización de Ecentis. Y vamos a seguir con el análisis erróneo de la semana. Analizamos Aircross en la sesión del miércoles, que veíamos una subida bastante interesante donde recuperaba gran parte de lo perdido en las sesiones anteriores. Y comentábamos que quizás podría volver de nuevo a esa zona de los 3,75, donde fijaros tenía una resistencia muy importante por los máximos que había hecho anteriormente. Pero fijaros cómo en la sesión del jueves perdió todo lo ganado en la sesión del miércoles, y ya la sesión del viernes hemos visto una caída bastante tímida, pero de momento no parece que se pueda dar la vuelta o que quizás pueda llegar hasta la zona de los 3,75. Y bien, de hecho, si nos fijamos en el volumen que hemos visto en las dos últimas sesiones de caídas, ha sido bastante bajo. ¿Y a qué se puede acabar debiendo que veamos esta caída? Pues bien, vemos como el mercado es totalmente bajista. Entonces, cuando el mercado se viene totalmente abajo, pues es muy complicado ver una acción en contra del mercado. Puede que sea el aprendizaje que tenemos que sacar de todo esto, aunque pareciera que sí, que tenía mucha fuerza, que hemos visto una vela muy alcista. Si el mercado no está al alza, va a ser muy complicado que, si no vemos ese rebote en el mercado, también acompañen las acciones, porque forman parte de esos índices que van marcando la tendencia del mercado. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues no habría que descartar un apoyo quizás hasta la media 70. Hemos visto un volumen muy bajo. Es que es probable que tampoco tenga mucha fuerza para caer en el gráfico. Entonces vamos a vigilar esa media móvil de 70 sesiones. Quién sabe, a lo mejor vemos un rebote en la sesión del lunes, porque más o menos ahora mismo como está el mercado se puede esperar cualquier cosa, pero no pinta a ello. Ahora mismo lo que pinta es que veremos alguna corrección y que quizás podría llegar hasta la media 70. Y aquí es donde debemos vigilarla muy de cerca, porque si vemos que al llegar a la media 70 entra con fuerza el volumen, pues puede dar continuidad a la tendencia alcista, mientras que si vemos que no entra volumen al llegar a la media de 70 sesiones, pues cuidado, porque ahora podríamos llegar a ver caídas más importantes y perder la buena tendencia alcista que viene acompañando al valor desde marzo. Bien, pues vamos con vuestra sección, que es la sección donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Telegram, de los comentarios de YouTube. Creo que no me he dejado ninguna, me habéis dado mucho trabajo, pero yo muy contento.
Ya os dije en el vídeo del jueves que tenía pocas acciones y en los comentarios pues os habéis puesto las pilas. Así que nada, aquí tenemos 15 acciones que vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a comenzar con las acciones españolas y acabaremos con las que no son españolas. Bien, vamos a comenzar con Red Eléctrica. Vemos de momento una clara tendencia alcista en el largo plazo que comenzó en marzo de 2021, en la que se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 y de 200 sesiones. En febrero de este año vimos cómo la profundizaba, pero rápidamente la recuperó y se mantuvo sobre ella. Fijaros cómo en la caída el volumen no fue demasiado alto, lo que nos podría hacer indicar que se recuperaría de nuevo. Y es lo que acabó haciendo, se apoyó sobre la media de 200, acabó superando la de 70, luego hemos visto apoyo sobre la media de 70 y ahora, ojito con lo que está haciendo la cotización de Red Eléctrica. Hemos visto primero, en un primer momento, una divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. Se parece muchísimo a lo que hemos visto en la acción sorpresa. Ya os lo adelanto, para que veáis lo que pasó en un momento y lo que puede llegar a pasar ahora. Bien, vimos primero esa divergencia entre la cotización y el RSI. Perdía esa media móvil de 70 sesiones apoyado en la media de 200 y ahora fijaros cómo ha vuelto hasta la media de 70. Ojo, porque ahora la puede consolidar como resistencia y si no consigue superarla podría atacar de nuevo la media móvil de 200 sesiones, perderla y dar comienzo a una nueva tendencia bajista que marcará el final de toda la buena tendencia alcista que venimos viendo en Red Eléctrica. Por lo tanto, muchísimo cuidado. La siguiente de las acciones es Faes Farma y la situación que vamos a ver tampoco es que sea muy positiva. Hemos visto también una buena tendencia alcista durante los últimos meses, pero fijaros cómo ahora ha perdido esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte. Es verdad que veíamos una divergencia que anunciaba una corrección, pero bueno, la cotización se mantuvo y luego vimos un nuevo pico que fijaros a lo que ha dado continuidad este nuevo pico. ¿A qué? A una triple divergencia. Y esto es muy mala señal, lo decimos siempre, cuando encima la triple divergencia llega a una zona por debajo de los 70 en el RSI. Eso indica que no tiene para nada ya fuerza la tendencia alcista en el gráfico de Faes Farma. Y ahora lo que nos podría indicar es una caída muy importante, no como la que veíamos en mayo, sino una caída mucho más importante que podría poner totalmente en riesgo la tendencia alcista. La siguiente de las acciones es Horizon. ¿Y qué está haciendo Horizon? Lo mismo que viene haciendo durante meses atrás. Dar continuidad a la clarísima tendencia bajista que comenzó el pasado año. Habíamos visto un nuevo repunte en las últimas semanas. Había conseguido superar esa media móvil de 200 sesiones. Se chocó contra los 3 euros cuando analizamos y tomamos esa zona objetivo, quizás en el repunte porque veíamos mucho volumen, pero al llegar a los 3 euros hemos visto de nuevo una caída muy fuerte que ha mandado de nuevo a la cotización por debajo de la media de 200 y por debajo de la media de 70. Comentamos que era importante que consolidara la media de 200 para ver un giro en la cotización, pero ya hemos visto cómo esto no ha pasado y ahora la cotización se sitúa de nuevo por debajo de la media de 70. Por lo tanto, todo indica que en un primer momento podría irse a ese objetivo de los 2,12, donde tiene los mínimos que marcó en mayo, pero cuidado porque si va a dar continuidad a la tendencia bajista que viene acompañando el valor desde hace meses atrás, podría marcar un nuevo mínimo inferior por debajo de los 2,12 en el gráfico. La siguiente de las acciones es Acerinos, y para los que sigáis Acerinos y sigáis ArcelorMittal, la comparación en el gráfico es muy parecida. Las dos comenzaron una buenísima tendencia alcista en marzo de 2020 y ahora ya desde mediados aproximadamente del pasado año venimos viendo un movimiento lateral con muchísima volatilidad. Y ahora se está acercando a una zona de soporte clave, al igual que pasaba con Arcelor, que es una zona que como la pierda quizás pueda poner fin a todo el movimiento lateral y comience ya clarísimamente una tendencia bajista en la que podría perder todo lo ganado durante los años atrás. Por lo tanto, muy clave ahora mismo que la cotización de Acerinos no pierda esa zona entre los 9,50 y los 9,70, donde tendría esos mínimos que hemos visto durante todo este movimiento lateral en el último año. Lo vamos a ver también en el gráfico semanal y vemos cómo primero en esas caídas que vimos en noviembre del pasado año se apoyaba la media 70, repuntaba al alza, luego caía hasta la media de 200, volvió a repuntar, pero ojo porque ya no marcaba un nuevo máximo creciente en el gráfico. Señal de que cuidado, la tendencia alcista ya podría dar señales de debilidad. Ahora ha perdido la media de 70 y se va directa hasta la media de 200 que fijaros se encuentra en la zona de 9,49, casualmente la misma zona donde están los mínimos que veíamos hace
unos meses. Por lo tanto, zona clave. Como pierde la zona de los 9.49, 9.50, cuidado porque la caída podría ser vertiginosa en Acerinox. La siguiente de las acciones es Meliá. De momento, pues bueno, hemos visto al final de esta semana que justamente ha cerrado en esa media móvil de 200 sesiones que ya había actuado anteriormente como soporte y ahora parece que está aguantando también a la cotización. La media de 70 lo hizo en mayo, pero ahora hemos visto en junio cómo no ha conseguido hacerlo. Por lo tanto, aquí tiene la última bala. Vamos a verlo muy bien en el gráfico semanal, porque fijaros como la media de 200 actúa como resistencia, luego veíamos un impulso por encima de la media de 200, la conseguía superar, se iba hasta esa resistencia que marcábamos en la zona de los 8.30 y ahora ha vuelto a caer. Y fijaros hasta dónde ha vuelto a caer. Hasta la media de 70 y ha rebotado hasta la media de 200. No sería de extrañar que viéramos un movimiento lateral entre la media de 70 y la media de 200. Bueno, sí sería de extrañar porque tal como estamos viendo la volatilidad ahora mismo, va a ser raro que se mantenga esta media. Es decir, podría ir de lado a lado, pero se va a pasar. Se va a pasar de un lado por encima de la media de 200 y por debajo de la 70, seguro, porque ya hemos visto esta semana lo que ha pasado con esa alta volatilidad. La verdad que la situación no es muy buena ahora mismo. Hemos visto una caída con bastante volumen, por lo tanto, nos podríamos mantener pesimistas dentro de la cotización de Meliá. La siguiente de las acciones no me gusta nada, pero nada de nada lo que hemos visto y es Iberdrola, una de las acciones que se han mantenido muy bien durante los últimos meses mientras el mercado caía, pero fijaros ya esa triple divergencia que comentábamos en el gráfico en anteriores análisis técnicos. Comentábamos que no debía perder esa media de 70, que era la clave. Ya después de esta media de 70 tendría la media de 200 y ahora hemos visto cómo ha perdido las dos. La cotización se sitúa a los 9,86 y tiene pinta de que puede continuar cayendo hasta la zona de 9,50, donde tiene el siguiente soporte. Lo ha hecho con bastante volumen en algunas sesiones en la caída, por lo tanto se va retroalimentando la caída y no tiene pinta que de momento se vaya a frenar. Si le echamos un ojo en el gráfico semanal, pues tiene peor pinta aún. Fijaros lo bien que han funcionado en toda la tendencia alcista la media de 70 y de 200 sesiones. Y ahora que ha perdido la de 70, y cuando pierde la de 70, ¿a dónde se va? Correcto, a la de 200 sesiones. Se sitúa ahora mismo en los 8,97. Puede ser una caída de casi el 10% desde la zona actual, 9,02. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo porque también la perspectiva a nivel de dólar es bajista, al igual que el 90% de los valores que vamos a analizar en el vídeo de hoy. La siguiente de las acciones es Mafre. Es una acción que no analizábamos desde hace muchísimo tiempo y hoy, pues la habéis pedido, pues la volvemos a analizar. Ya hemos visto como en ese repunte que hemos visto en la sesión del miércoles no conseguía superar la media móvil de 70 y 200 sesiones y viene marcando nuevos máximos decrecientes en el gráfico desde el mes de febrero. Clarísima señal de que cuidado porque ya no se puede mantener al alza como lo venía haciendo desde noviembre de 2020. De hecho, ahora mismo, si os fijáis, podría estar formando clarísimamente una figura de triángulo en el gráfico que podría estar llegando a su fin. Y en el momento que esta figura llegue a su fin y la rompa clarísimamente, pues puede que aumente muchísimo la volatilidad en el gráfico y tal y como está ahora mismo apunta a que podría hacerlo a la baja. Sí que es verdad que la zona de los 1,60 es una zona muy importante de soporte desde la que ya ha rebotado en varias ocasiones la cotización. Por lo tanto, creo que aquí nos quedaría la última bala. Es decir, si ahora viéramos una caída hasta la zona de 1,60, cuidado porque a lo mejor podría ser una falsa ruptura del triángulo y volvería adentro para ver una subida importante. Pero si cae, rompe el triángulo y pierde la zona de 1,60, mucho cuidado porque la caída podría ser muy importante en el gráfico de MAF. Y la última de las acciones españolas es Fluidra. Lo venimos diciendo ya las últimas veces que la hemos analizado. Mucho cuidado, la tendencia alcista que acompaña el valor de todos estos años atrás era muy buena y tenía muy buena pinta. Pero fijaros lo bien que actúa la media de 70 como soporte. Y ya la ha perdido. Aquí tenemos ya la primera señal de debilidad. Veamos los máximos y mínimos decrecientes. Aquí había que salir corriendo ya, había miedo en el mercado, se estaban saliendo, estaban empapelando a los inversores de Fluidra. Y bien, veíamos cómo se apoyaba la media de 200, intentaba rebotar por encima de la 70, no conseguía hacerlo y perdía la de 200. Y en el momento que perdió la de 200, entró ya con muchísima fuerza la caída, sin ver estos rebotes que daban buenas oportunidades para habernos salido a tiempo. Ahora que vemos pues, una caída más paulatina, quizás chocándose los rebotes contra la media de 70, pero clarísimamente una tendencia bajista en el mercado. Es decir, podemos aprovechar esos mínimos que va haciendo en el gráfico para aprovechar esos rebotes en la media de 70, pero es difícil saber dónde estará el próximo mínimo. Ahora parece que ahora está haciendo un suelo y se podría ir hasta la de 70. ¿Quién nos dice que no podría continuar cayendo? Si echamos un poquito la vista atrás, pues quizás si vemos
Fijaros que la zona de aquí que situamos alrededor de los 20 euros pues puede ser una zona de soporte donde se ha quedado muy cerquita esta semana, pero no es demasiado claro el soporte. Por debajo, la siguiente zona, pues quizás como vemos aquí, vamos a irnos para que lo veáis mejor, alrededor del 18.50, zona de soporte, zona de resistencia, por lo tanto, zona a valorar ahora mismo, pero que queda bastante lejos de donde nos encontramos. Pues en este tipo de zonas es desde donde podemos ver un rebote en el gráfico. Fijaros aquí, como lo hizo también, quizás la zona de soporte rebotó desde aquí hasta la media 70. Pues ahora podemos ver situaciones parecidas, pero en el medio plazo la tendencia bajista es clarísima dentro de la cotización de Fluidra. Y la vamos a ver también en el gráfico semanal, porque fijaros hasta dónde ha ido el mínimo de esta semana. Perdió esa media de 70, la consolidó como resistencia, malísima señal, otra señal de que estamos dentro de una tendencia bajista, ha caído hasta la media de 200 y aquí parece que ha rebotado un poquito, pero vamos a ver si tienen fuerza para mantenerse al alza, porque como pierden la media de 200 sería ya la forma de claudicar en el gráfico y de ver unas caídas muchísimo más importantes para perder gran parte de lo ganado durante todo este tiempo aquí desde febrero y marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, donde la gente, los inversores entraban dentro de Fluidra porque todo el mundo ponía piscinas en sus casas. Ahora ya no ponemos piscinas, o no todos, como hacíamos antes, y ahora hemos visto una caída muy importante. Así que cuidado si pierden la media de 200 porque toda esta subida especulativa que hemos visto durante el año 2020 hasta 2021 la podía perder con mucha fuerza y caer hasta la zona de los 12-10 euros la cotización. Bien, pues vamos con la primera acción que no es española, que tiene el ticker SBLK. Y fijaros cómo hemos visto una clarísima señal bajista a cierre de la semana. Veíamos en toda la tendencia alcista cómo iba apoyándose sobre la media de 70 y de 200 sesiones. Pero, ¿qué hemos visto esta semana? Pues que ha perdido la media de 70, ha vuelto hasta ella en la sesión del viernes y al tocarla ha vuelto a caer. Es decir, una clara señal de debilidad y de continuidad bajista ahora mismo en el gráfico. ¿Y dónde se podía dirigir? Pues como ya vimos otras veces que ha perdido la media de 70, donde se va siempre a la media de 200. Por lo tanto, podría irse directo a la media de 200 sesiones que se encuentra en los 23,56 ahora mismo. Puede que la tendencia alcista que venimos viendo esté en duda ahora mismo, así que vamos a tener que vigilarla porque ahora, como decimos, podría irse a la media de 200 y cuidado si la pierde porque será la confirmación del final de toda la tendencia alcista. La siguiente de las acciones vemos también cómo estaba dentro de una clarísima tendencia bajista. Vemos cómo en cada rebote se va hasta la media de 70 sesiones, que actúa como resistencia, clarísimamente es lo que hemos visto la pasada semana cuando se chocaba contra ella, y ahora que hemos visto pues una continuidad bajista. Sí que es verdad que hemos visto un rebote interesante, pero ahora mismo lo que podemos ver en el gráfico es que se puede mantener a la baja y de momento no tenemos ninguna señal que nos diga que podemos ver un giro en el gráfico claro para poner fin a toda esta tendencia bajista. La siguiente de las acciones cambia un poquito con la tónica que venimos viendo en el resto de acciones. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo ha superado la media móvil de 70 sesiones esta semana, que anteriormente podía haber actuado como resistencia en el gráfico y como soporte, pues ahora vemos cómo ha conseguido superarla y se ha mantenido sobre ella. Además, el volumen ha sido un poquito alto, hemos visto cómo ha aumentado al final de esa semana y ahora hasta dónde podría llegar el rebote, hasta la media móvil de 200 sesiones. Más allá de la media de 200 va a necesitar muchísimo volumen para superarla y ver ya ese giro para poner fin a la tendencia bajista que venimos viendo desde finales del pasado año. Alibaba, pues bueno, parece que ya desde el mes de marzo no ha marcado nuevos mínimos en el gráfico, hemos visto un rebote interesante, ha conseguido superar, fijaros, esa media móvil de 70 sesiones que también iba actuando como resistencia en toda la caída y parece que esta semana la ha consolidado como soporte. Es decir, esto es muy buena señal. ¿Por qué? Pues porque lo que antes era una resistencia actúa como soporte y esto podría significar la primera señal de un giro al alza en la cotización. Pero bueno, es una primera señal, no significa que nos vayamos a dar la vuelta en el gráfico, tampoco hay que calentarse. Y bien, ahora si vemos que esta próxima semana abre al alza y vemos un rebote, podría irse hasta la media de 200 y aquí estaría la clave del análisis técnico de Alibaba. Si consiguiera superar la media móvil de 200, ojito, porque ya la cosa se pondría más seria y podríamos ver una confirmación de una nueva tendencia alcista en el gráfico, pero tal y como está el mercado ahora mismo, la verdad que parece complicado, pero
es una opción que debemos valorar sin duda. Si pierde la media de 70, pues ya sería una clara señal de debilidad en el gráfico y evidentemente se iría de nuevo a los mínimos que tenemos en el gráfico en la zona de los $75. ING ha tonteado esta semana con la media móvil de 200 y de 70 sesiones, intentó superarla, pero no ha conseguido mantenerse sobre ella. De hecho, el cierre de esta semana ha sido por debajo de la media de 70, lo que no ha sido muy buena señal. Y ahora cuidado, porque de nuevo podría volver a la zona de los 8,50 aproximadamente, donde vimos ese movimiento lateral durante el mes de marzo, de abril y de mayo. Así que la verdad que ahora mismo no podemos ser optimistas con la cotización de ING. También, si os fijáis, fijaros el volumen que ha entrado con la caída bastante más alto que el que veíamos con la subida que habíamos visto durante el mes de mayo. Por lo tanto, ahora mismo parece que nos podemos ir bastante pesimistas en el gráfico de ING. La siguiente de las acciones es Pinduoduo. Hemos visto cómo se chocaba esta semana contra la media móvil de 200 sesiones, que ahora podría estar actuando como resistencia. Fijaros que es muy parecido a lo que veíamos en Alibaba. Conseguía superar esa media de 70 sesiones, en este caso no la ha consolidado, pero hasta donde se ha ido, hasta la siguiente media, que era la media móvil de 200 sesiones, y no ha conseguido superarla. Es decir, sí hemos visto un rebote interesante, pero al no confirmar como soporte la media de 200, porque no hemos conseguido mantenerse sobre ella, pues no es del todo una buena señal. Y ahora lo probable es que volviese hasta la media de 70, y aquí podría estar una señal muy interesante, porque si la media de 70, que vemos que anteriormente ha actuado muy bien como resistencia durante toda la caída, ahora actuara como soporte, pues sería buena señal, y quizás aquí cogería fuerza para superar la media de 200. Así que es lo que vamos a tener que vigilar las siguientes sesiones en esta acción. Y la última de las acciones es Netflix. Me comentabais que sí había encontrado un suelo ya en el gráfico. Pues la verdad que sí, parece que desde el mes de mayo no ha conseguido marcar nuevos mínimos, pero vemos que es una cotización que lo lleva haciendo muy mal desde que comenzó este año. Aquí también vimos cómo se mantenía lateral, pero luego veíamos unas caídas mucho más importantes. Por lo tanto, ojito, porque todavía puede que le quede caída. Si el mercado sigue cayendo, va a caer la cotización de Netflix. Van a estar muy castigadas todas estas acciones que hemos visto una subida tan importante durante los últimos años, y ahora vamos a ver caídas mucho más importantes también. Fijaros si lo vemos en el gráfico semanal, como ahora mismo ha frenado, donde situamos esa zona de soporte, porque anteriormente actuaba como resistencia, pero a partir de esta zona, que ya vemos cómo se sitúa por debajo de ella, podría irse hasta la zona de los 126 euros. Así que ha encontrado un soporte, pues momentáneamente parece que sí, pero a medio largo plazo puede que todavía le quede caída a la cotización de Netflix. La acción que esta semana se encuentra en una zona clave es ACS. Si os fijáis, desde noviembre de 2020 venimos viendo un clarísimo movimiento lateral entre la banda superior en los 26,52 y esa banda inferior del movimiento lateral en los 20 euros. Ahora había tocado ese techo en la zona de los 26,50 y a partir de esta zona hemos visto una corrección. Sí que es verdad que movimientos laterales no son de gran ayuda a las medias móviles, pero en este caso podemos ver cómo quizás aquí actúan como soporte, como resistencia, y ahora parece que están actuando como soporte. Fijaros en la vela de esta semana, como al llegar a la media de 200 sesiones, hemos visto ese rebote en el gráfico de ACS. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez que pierde esa media móvil de 70 y 200 sesiones, acaba cayendo hasta la base en los 20 euros. Luego vemos movimiento lateral y del momento que la supera, alcanza la parte alta. Por lo tanto, ahora si perdiéramos esa zona clave en las medias móviles de 70 y 200 sesiones, pues puede que irremediablemente acabe cayendo hasta la zona de los 20 euros de nuevo. Y tal y como está el mercado, pues puede que al final acabe rompiendo la zona de los 20 euros. Si llega hasta allá, es que mejor si se mantiene sobre la zona de estas dos medias móviles, que serían la zona clave de esta semana. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad que la situación que tenemos en los mercados es muy negativa. Estamos totalmente al comienzo, estamos solo al comienzo de un gran mercado bajista, pero este no va a ser el principal problema que vamos a tener los españoles, los europeos y gran parte del mundo en el resto de los meses, incluso años. Que ahora mismo perdamos un 20 o un 30% con nuestras inversiones nos hace daño, evidentemente a nadie nos gusta, pero no va a ser el problema real de la economía. En todas las crisis se pasan momentos muy difíciles, momentos que quizás el menor de los problemas pueda ser que pierdas un 20 o 30% con tus inversiones, porque a lo mejor te has quedado sin trabajo o a lo mejor no puedes acabar haciendo la compra a final de semana para la próxima semana. Así que bueno, nos podríamos conformar simplemente con ver
caídas en nuestras inversiones de un 20, un 30%, si eso no nos da de comer. En mi caso, por ejemplo, pues tengo mi trabajo y luego además como hobby, me paso bien además hablando con todos vosotros y comentando la situación que tenemos, pues yo prefiero conservar mi trabajo en un primer momento a que quizás las inversiones no me vayan tan mal. Así que saber siempre manejar nuestros riesgos y saber hasta dónde podemos perder. Evidentemente, si tenemos metida hasta la casa en las inversiones, pues a lo mejor es mejor que perdamos el trabajo. Pero en general, creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es que lo más importante no son estas inversiones que quizás, pues sí, muchos de vosotros seguramente también lo estáis haciendo por hobby, tendréis vuestras inversiones, al igual que yo las tengo, pero bueno, creo que lo más importante ahora mismo o va a pasar quizás a un segundo plano son las inversiones para ver el problema real que tenemos ahora mismo en la economía. Estamos viendo ya que vamos a llegar a momentos de hambruna, está subiendo todo, absolutamente todo, está subiendo la gasolina, está subiendo la comida, está subiendo la electricidad, está subiendo el gas. Estamos llegando a un punto en el que prácticamente no hay solución y puede que la solución sea que todo acabe, que haga un reset en el sistema, todo empiece de nuevo y de verdad empecemos a hacer las cosas bien, no como se hizo en el 2007 a 2009, que empezaron a decir que sí, que iban a poner medidas para que no volvamos a la misma situación que vivimos allí. Pero ahora vemos cómo lo que ha pasado es que se han pegado un festín, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, la FED en Estados Unidos, y ahora estamos pagando las consecuencias. Hemos vivido una fiesta muy grande durante los últimos años, una fiesta que parecía que no tenía fin, que no acababa ni a las 6, ni a las 8, ni a las 10 de la mañana, sino que seguíamos empalmando con el día siguiente. Cuando acaba esa fiesta viene una gran resaca y ahora mismo es lo que vamos a empezar a ver. Simplemente ahora estamos ya al final de la fiesta, empezamos a estar muy cansados y viene el final de todo esto. Cuando nos levantemos mañana, quizás la sensación que vamos a tener va a ser mucho peor y no nos preocupará lo que hubiéramos hecho ayer, sino la situación que tenemos ahora mismo. Pero bueno, como os he dicho al principio del vídeo, creo que lo mejor de todo esto, siempre va a haber ciclos en los mercados, va a haber ciclos alcistas, va a haber ciclos bajistas, pero si de todo ello aprendemos, quizás nos sabremos adaptar mejor para las próximas ocasiones. Y allá por el mes de enero puse un vídeo en este canal en el que comentaba que ojo, porque estábamos viendo una señal en los gráficos, ya ves tú, qué lejos queda de la economía real un gráfico de un índice que es el Dow Jones, en el que se podía anticipar un crack en las bolsas. Pero es que un crack en las bolsas lo que anticipa es una recesión económica impresionante. Por lo tanto, puede que a lo mejor algunos de vosotros no lo hayáis sabido detectar a tiempo, no lo hayáis visto, pero guardarlo en vuestra mente porque puede que a lo mejor de 10 años lo podamos volver a utilizar y cuando lo veamos quizás salgamos ganando porque lo hayamos podido detectar a tiempo. Así que nada, os voy a dejar arriba este vídeo para que lo veáis. Si todavía no lo habéis hecho, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis visto, este vídeo que os puede parecer una chorrada, una señal, sí, en los gráficos, pero es una señal que se viene cumpliendo durante las últimas décadas. Así que creo que es muy importante y no perdemos absolutamente nada por ir aprendiendo un poquito más. Luego no funciona, no funcionó, pero por lo menos vamos aprendiendo y entendemos el significado de las cosas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Como os digo siempre, espero que os haya resultado interesante lo que hemos visto en este vídeo. Lo que hemos visto no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales. Nos veremos mañana lunes de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.